Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra 4ª temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y a todos los que nos escuchan en este su podcast de Bienutrir? Y bueno, pues este día con un tema muy a colación en este 14 de noviembre que celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, pues con el gusto de saludar a mi querida Moni. Hola Yare, así es, este tema muy ad hoc a pues esta fecha tan importante y pues desafortunadamente que no nos es desconocida, ¿no? Por el gran número de personas que pues tienen esta o padecen esta enfermedad y es una muy buena ocasión para hablarles de no tanto de la enfermedad en sí, de la diabetes, sino más bien hoy vamos a dedicarlo al monitoreo. Así es, Moni. Pues efectivamente, desafortunadamente, las estadísticas nos dicen que la diabetes es un problema de salud mundial. Y bueno, pues en México nuestras tasas son muy elevadas. Desde el 2017 se han venido incrementando cada vez más. Y algo en lo que les insistimos mucho a los pacientes, y yo de hecho se los digo con estas palabras, es que una diabetes controlada y bien tratada, pues no tiene por qué dar ningún tipo de complicaciones, ¿no? Y pueden pasar 25, 30 o más años y si la tienes controlada, difícilmente va a ocurrir algo. Entonces, pues sí, parte del control desde luego está en el consumo de medicamentos, en la alimentación que es indispensable. Y bueno, pues también en que como pacientes asumamos o que si nosotros nos monitoreamos en casa de manera continua, pues esto también nos va a dar una certeza de que nuestros niveles de glucosa en sangre están dentro de los rangos esperados. Claro, y que cuando lo combinamos con la terapia nutricional, pues ya debemos de coordinar esa parte de sí, cómo llevo mi alimentación, qué me toca comer en cuánto a porciones, cuántas veces debo de comer, nuevamente individualizado, porque no a todos les corresponde lo mismo, ni el mismo número de veces, pero también implica conocer qué dispositivos hay para el cuidado, cuáles son aptos para mí, cuáles puedo utilizar, cuáles no se consideran tan útiles y sobre todo cuándo aplicarlos, ¿no, Yare? Porque, por ejemplo, si estamos hablando ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de eso, pero si estamos hablando del chequeo con el glucómetro, pues cuántas veces, porque a veces solo lo hacen una vez y no es suficiente. O a veces al contrario, lo hacen muchísimas veces al día y dice uno, no hay razón de que se piquen tantas veces, ¿no? Entonces, entender cuál es el justo medio para cada quien y yo creo que lo primero pues es conocer todo lo que existe para ayudarse en este cuidado. Así es, Moni, y no por esto olvidar que el, pues la farmacoterapia juega un papel fundamental, que la dietoterapia y el conocer los fundamentos de la nutrición para el manejo de la diabetes es indispensable. Y bueno, con respecto al automonitoreo, pues vamos a encontrarnos con aquellos que nos van a permitir hacer detecciones de hipo o de hiperglucemia, es decir, o cuando la glucosa está bajando o cuando está elevándose. Y aquí en este punto de la hiperglucemia, cuando se incrementa, es importante porque muchas veces la gente se acostumbra a vivir con cifras elevadas por arriba de 180 y no distinguir los síntomas. Entonces, por eso es importante el monitoreo, porque si yo tengo 200 y no me siento mal, nunca voy a saber que tengo 200
Y eso, por ejemplo, es un mal control que en algún momento sí va a derivar en una complicación. Y que es se da muy Sí. constante, ¿no? De que por ahí andemos con cifras de 400, 500 y la gente anda como si nada y realmente el cuerpo sí se puede llegar a acostumbrar y no tener ninguna complicación hasta que de verdad sí ya tienen unos efectos muy representativos, ¿no? De la enfermedad como tal. Pero Ujú. mientras no lleguemos a eso, pues sí se pueden tener como las cifras que se tengan y pasar desapercibidas como tal. Entonces, ¿cuál sería el método o cuál es lo más básico, Yare? Yo creo que pues sería empezar a describir un poquito el glucómetro, ¿no? O Correcto. qué es lo que tenemos que hacer con el glucómetro y cómo lo podemos explotar al máximo. Sí, sobre todo el glucómetro porque es lo más tradicional, pero también es de lo más accesible que hay. Es decir, es un medidor o un dispositivo que va a medir la concentración de glucosa en la sangre. Y algo muy importante, a mí a veces la gente me lo pregunta, ¿no? Me dice, ay, es que me piqué en un dedo y me salió una cifra, y me piqué en el otro y me salió diferente. Eh, Debemos de saber, como pacientes con diabetes, que los glucómetros que existen en el mercado tienen que cumplir ciertos criterios de una norma oficial, ¿no? Ujú. En donde si bien es cierto sabemos que puede existir un sesgo que nos puede dar una cifra no tan exacta, pero la misma norma estipula cuánto menos Cuanto o menos y cuánto cuanto más más. nos podría dar, de manera tal que sí son equipos confiables, ¿no? Pues los glucómetros son básicamente un, un aparato muy pequeño, más pequeño que el de un celular, al que se le inserta una tira reactiva y pues también traen una lanceta, un pequeño dispositivo que es como un disparador para punzar el dedo, ¿no? Entonces sí es importante que la gente cuando compre un glucómetro, pues verifique que vienen estos componentes, ¿no? El lector de glucosa, las tiras reactivas, que esas, bueno, se tendrán que ir reponiendo Ujú. y siempre también, pues, las lancetas. Que se vayan familiarizando para que, por ejemplo, no es lo mismo un glucómetro que otro. Entonces, puede ser que muchos glucómetros o varios cumplan con la norma que tú estás describiendo, pero de todas maneras, esto es como los coches o como cualquier otro dispositivo, ¿no? Todos cumplen, pero a lo mejor uno El- tiene X diseño que a mí me gusta más, o tiene otro color, o tiene un sistema que es más fácil para mí leerlo. Entonces, sí es algo que se debe de buscar, preguntar y asesorar bien antes de comprarlo para que elijan el ideal para cada una de las personas, ¿no? Y los instrumentos que lo acompañan, como bien decías, que sean como también cómodos de usar, fáciles de aplicar, o sea, lo más que se pueda a la persona que lo está utilizando. Claro, porque existen diferentes marcas, en un momento regresamos a ellas, pero sí, hay algunas que o requieren una muestra de sangre un poco más grande Ujú. o que el disparador de la lanceta pincha mucho más fuerte que otros, ¿no? Entonces, si hay alguien que se tiene que picar 6 veces al día con algo que le pique muy fuerte, Claro, pues solo va a también lastimarse. termina lastimándoles, ¿no? Entonces son estos aspectos que hay que considerar y bueno, pues que les iremos también mencionando porque es importante que cuando se compre un glucómetro, pues sea de fácil uso, que podamos tener una lectura fácil del dispositivo. Ajá. Hay algunos que tienen memoria y que se queda ahí grabado y tú con las flechitas puedes ver la glucosa de hace una semana. Ahora también hay otros que ya se conectan como a
a los celulares, ¿no? Y que te pueden ir haciendo los registros de las glucosas. Incluso los que tienen en los implantes, ¿no? O los que traen, por ejemplo, en su brazo y que ya nada más le Ajá. pasas el aparatito por encima y te hace la lectura sin que tengas que picar a la persona. Claro, Entonces, que esos ya como tal no son glucómetros, son exactamente. monitores continuos de glucosa. Al final lo que hacen es medir la glucosa, ¿no? Ujú. Pero pues tienen otro nombre. Pero los clásicos, pues sí, son así, te pinchas el dedo, pones la sangre en la tira reactiva y ya pues te da la lectura. Y algo muy importante, pues también a tomar en cuenta, el costo. Ujú. O sea, sí yo puedo querer como este sensor que estamos comentando, pero a lo mejor no es el adecuado en cuanto al presupuesto, ¿no? Entonces también tomar eso en cuenta, el costo que va a tener este Sí, aparato. y en el caso de los glucómetros, considerar esto que yo les decía del fácil uso, también hay algunos que se tienen que calibrar, ¿no? El Ajá. glucómetro hay tiras reactivas que traen un código. Entonces tienes que calibrar el glucómetro con el código de las tiras. Y muchas veces la gente no lo No toma en sabe, en la cuenta. farmacia lo Ujú. compran y no se lo dicen, entonces pues siempre les va a estar dando cifras incorrectas porque no hubo esa calibración, ¿no? La fecha de caducidad de las tiras reactivas. Sí, incluso la disponibilidad, porque muchas veces, bueno, yo sí he escuchado, Yare, tú seguramente lo ves más cercano a esta parte, pero que de repente sí compraron un glucómetro y les dicen ya se descontinuó, ya Ujú. no hay tiras, Eso es bien común. es muy común y qué hacer ahí, ¿no? Tienes que invertir otra vez en otro aparato y definitivamente sí es una Sí, complicación. ese es un tema porque las tecnologías van avanzando mucho y se van renovando. Ujú. O también a mí me ha tocado que pacientes me dicen, es que fui a Estados Unidos y compré allá un glucómetro y llegan aquí Y ya y no hay aquí los no hay los reactivos, insumos, o claro. sea, no hay tiras reactivas y entonces eso también tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? El lugar de almacenamiento del glucómetro, pero incluso también, más importante aún, de las De las tiras tiras. reactivas, Sí, ¿no? por supuesto. De repente hay glucómetros, el dispositivo que hace la lectura que cuando está muy frío, no, ni se prende, ¿no? Y a veces no es por la pila, es que lo tienen que calentar un poquito, no a fuego, sino como temperatura corporal, ¿no? Y para que encienda. Se tiene que limpiar, no tener cerca de, por ejemplo, en el refri junto a las verduras, ¿no? O sea, sí implica un cuidado importante porque nos va a estar dando una referencia. Puede ser que si mis tiras reactivas ya caducaron, pues me va a decir que Exactamente. estoy bien y en realidad tengo hipoglucemia. Y también hacer algo que todos hacemos siempre, leer el instructivo. Porque luego, o sea, nos saltamos todos ese paso en todo, de, pues cuánto puede o qué puede pasar si es un glucómetro, ¿no? Es un aparatito muy sencillo, como cuando la televisión, de, pues ¿quién no va a saber usar una televisión? Claro. Y de repente no sabe sintonizar algo o configurarla. Entonces, yo creo que es muy importante, muchos de los errores que encontramos a veces en la consulta es porque no están familiarizados con las abreviaturas que vienen en el aparato Ajá. y a veces se confunden en que dice, o vienen en inglés, Ujú. ¿no? Y piensan que es algo positivo cuando dicen, no, es que aquí les está marcando alto. Es que pensé que estaba saludando el dispositivo o algo así. No, es otra cosa. Algunos no tienen letras, tienen símbolos, entonces es importante que se familiaricen con todo ello para que realmente se le pueda dar la interpretación adecuada. Y lo que tú decías, si están caducadas las tiras que estamos usando, también nos pueden dar una medición errónea Claro. en todos los casos. Y sabes qué, Moni, que esta parte del automonitor es bien complicada Ujú. para los pacientes. Yo entiendo que no está padre estarse picando, pero Es necesario. la verdad es que ah, existe algo que se llaman como los 7 pasos o los 7 tops que se deben de cuidar en la diabetes
Y pues ya dijimos, ¿no? La alimentación, los medicamentos, la actividad física, el automonitoreo, Moni, está dentro de esos. Sí, Y claro. se habla de un automonitoreo intensivo. Eso significa que la gente sí se pique en diabetes tipo 2 entre 3 y 5 veces al día. En diabetes tipo 1, y esto tú lo ves mucho más, 6, e incluso también creo que en diabetes gestacional hasta 6 Hasta veces más o veces. 6, 8 Ajá. veces al día. Y la gente no lo quiere hacer. A mí No, creo ni que una a sí, veces. esto a mí me cuesta mucho trabajo con la gente. Le digo, ¿y cómo es toda la glucosa? Pero ¿cuánto ha tenido? Ah, no, O, es que te, no me o a chequé. lo mejor a veces nos dan solo una cifra de, pues estuvo en 200. ¿En qué momento del día? Ujú, Bueno, la de la mañana. Sí, pero antes o después de los alimentos. O ujú. sea, porque también, Yare, creo que nadie explica esta parte. Muchas veces a mí me ha tocado que llegan a veces de la consulta con, incluso hasta con endocrinología, y cuando les empiezas a explicar la razón del monitoreo, es que apenas le entendí ahorita de por qué. No lo hacen y también para nosotros pues es una base porque obviamente de ahí partimos para hacer el plan de alimentación y para Claro. decir, ok, esta porción es mucha en este horario, la vamos a cambiar para acá y empezamos a hacer el ajuste. Pero las personas no lo dimensionan así, entonces ellas solo lo reflejan en me duele y lo va a hacer una vez al día, si bien le va, pero es realmente si bien me va. O sea, es para mí que tengo que hacer este autocontrol. Así es. Y la importancia que tiene ese automonitoreo porque eh, en pacientes tipo 2 que ya son dependientes de insulina, Ujú. pues para hacer el ajuste en el conteo de carbohidratos o corrección de insulina, si la glucosa se incrementó, si bajó, o sea, sí dependemos mucho del De la cifra. monitoreo. Por supuesto, no queremos que ustedes estén picando y sufriendo, no, nadie quiere eso, pero es parte de, pues, el tratamiento en busca de un buen control. Claro, porque muchas veces yo siempre les digo, puede suceder, me comentaban, puede ser que se coma un pedazo de pastel o algún alimento y después y desde antes le ponemos la insulina. No, lo ideal es que se monitoree Ujú, primero y que siempre sepamos cómo está la persona antes de, porque puede ser que la persona ya tenga las cifras muy bajitas ujú. y le aplican insulina y vamos a dar al hospital. Entonces, siempre el monitoreo es importante y a veces como que ya, sobre todo las personas que ya tienen más tiempo con la enfermedad y que a veces dicen, Sí. pues yo ya sé que me voy a ir a dar como un atascón, entonces me inyecto y sale, ¿no? Entonces, no serían las técnicas correctas y esto es Claro. parte de lo que debemos entender como pacientes y también como profesionales de la salud Sí. para no fomentarlo. Y nosotros también como profesionales estar abiertos, yo se los he dicho a los pacientes cuando me dicen es que ya tengo mi aparato pero no sé cómo usarlo. Ah, bueno, tráigalo y aquí vamos a hacer la prueba y le voy a enseñar cómo utilizarlo, ¿no? Sobre todo porque todo el tiempo están saliendo nuevos dispositivos. Y rápido les vamos a mencionar como en el caso de los glucómetros los más comunes que son estos, los clásicos donde Ujú. uso una tira reactiva que yo me tengo que picar y ya me da el resultado, ¿no? Entonces está el Acucheck y todos estos han venido teniendo como renovación, Claro. ¿no? Lo que decías hace rato de ya no existe ese, ahora es una nueva presentación. Sus ventajas es que es muy preciso. Ellos dicen que facilidad de uso, estos son de los que hay que calibrar por el código de las tiras reactivas, Entonces como que entonces eso no de es tan, repente yo veo no, que a no la es tan gente le creíble de cuesta. repente. Y bueno, una gran desventaja es que sí sus costos pueden ser un poco más altos que otros, ¿no? Y de pronto también la muestra de sangre Es mayor, puede varía. ser un poquito más grande y entonces la gente de repente se pica y no le sale y se termina picando otro dedo, ¿no? Ajá, es que sí, o sea, cuando no tienes la técnica adecuada, cuando no, o te da miedo, ¿no? Muchas veces ha pasado, lo hemos visto en el hospital, que
se pican muy, muy ligero y pues no alcanza como a sacar la gotita de sangre, pero el piquete. Ujú. Entonces como que ya terminan, en vez de uno, terminan haciéndose 3 piquetes en ese momento y dices, no, por Sí. el miedo también de que no quieren sentir Ujú. y pues sí, de repente termina siendo una medición inadecuada. Claro. Bueno, otro de ellos es el One Touch, que entre sus ventajas está es que su tecnología es muy nueva y tiene conexión a Bluetooth, lo que permite que la gente pueda almacenar mejor sus datos en dispositivos móviles. Y pues también nada más que una desventaja, pues es el costo. Ujú. Después hay otro que es de Contour, que también ha venido variando mucho. Particularmente, Moni, yo en el caso del One Touch he tenido la experiencia que como que un tiempo fue muy malo, después lo Y lo mejoraron mejoraron como y todo. lo mejoraron muchísimo y es un buen dispositivo. Entonces, bueno, es por todo esto de que van cambiando, ¿no? Los, ah, los glucómetros o las tecnologías de los Pues es que glucómetros. como todo aparato, dispositivo electrónico que tiene que ir evolucionando, ¿no? Y se supone que los mejores pues van a ir quedando y adaptándose y todo, y los otros ya tendrían que salir. Así O por es. lo que decíamos hace un momento, por la disponibilidad de sus reactivos, que es lo Oh, más difícil de tener. sí, o por los cambios en las normas. Esto que Ujú. les decíamos de Que las se normas actualicen fue en el siempre. 2016 y ahí algunos se fueron porque no estaban cumpliendo, ¿no? Ajá, Con así eso. es. Y bueno, hay otra marca, ¿no? También de glucómetro que puede ser de utilidad. Ajá. El glucodr o glucodoctor, que pues es un costo mucho más accesible, pero justo pues al tener un costo más bajo no es tan preciso y esa sería una desventaja importante. Así es. La verdad es que no es como que seamos promotoras de Ujú. ninguno y no hay ningún aquí como que criterio implícito, pero más que todo lo que ya les decíamos, pero sí es importante que se asesoren muy bien por su médico o por su nutriólogo y que pregunten y pues cubran todas estas cosas que les estábamos mencionando. Es muy importante. Es una inversión que van a hacer a largo plazo, entonces sí tiene que estar como muy bien pensada. Claro. Y bueno, esos fueron los glucómetros y ahora sí están los monitores continuos de glucosa, donde está este que tú mencionas, Moni, que a mí particularmente me gusta mucho y yo Ujú. sí le digo a la gente, pues si puedes cómprate ese, porque son monitores que de alguna manera es como adherirte a la piel y te van haciendo la lectura y creo que la principal ventaja es que ya no te tienes No que te picar pica, todo el sí. tiempo. Bueno, yo los veo mucho por los niños, Yare, Sí, y la verdad me parece una maravilla que nada más pases el dispositivo enfrente sí. y que les arroje la lectura inmediatamente, y porque eso sí, los niños no es traumático y como que se empiezan a adentrar en, me voy a checar, voy a ver cómo estoy. No, es Ujú. que sí comí mucho, y la verdad muy bien y les permite hacer todas sus actividades, deportes, todo y Ajá. no tienen ningún problema y se pueden monitorear de manera muy, 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 muy buena, muy bien. Sí, son como del tamaño de una moneda de 10 pesos, Ajá, se son pueden poner pequeñitos. en el brazo generalmente y pues es solamente como el piquete inicial, ¿no? Cuando te lo pones, que sí hay que hacer una presión mínima, la verdad es que tampoco es que hay que Ujú, aplastar exacto. y el dispositivo se queda fijado en el tejido y tal cual, ¿no? Te va leyendo. Y aparte, una de las razones por las que a mí me gusta mucho, Moni, es porque te da las glucemias del día y de la noche, Sí, ¿no? las puedes ir ahí como que almacenando, te da el promedio de cuánto tienes en el mes, de cuánto tuviste en la semana, les da grafiquitas. O sea, la verdad es que puede ser algo muy didáctico. Te digo, Ujú. yo lo veo pues obviamente en los niños, pero sí, sí me agrada bastante, es un método muy amigable. En el costo, pues bueno, no es tampoco, no es carísimo, inaccesible,
pero tampoco es así como algo que ya para mañana lo puedas comprar, ¿no? Sí, quizá ahí su desventaja es que pues no es permanente, ¿no? Ajá. Sí se tiene que ir Cambiar. cambiando cada 14 días, pero mientras tanto durante esos 14 no te picaste, no nada. Y por ejemplo, justo como va dándonos los resultados en diferentes momentos del día, de repente puede resultar como interesante para cotejar cuando hacemos pruebas de hemoglobina glucosilada, porque de pronto hay hemoglobinas que salen muy bien, pero resulta que estuvo haciendo hipoglucemias nocturnas, ¿no? Entonces como que por eso la hemoglobina sale Bien. como en control y no estábamos viendo esa otra parte, ¿no? Porque de pronto decíamos, pero está con alguna complicación, está tirando Claro. cetonas, pero la hemoglobina está bien. Entonces es una gran herramienta que nos puede dar mucha luz en el manejo y en el tratamiento de la diabetes. Existen también diferentes marcas, Marcas, sí. muy poquitas, pero pues al final son una opción bastante recomendada. Sí, la verdad es que ahí lo que decíamos, Yare, cualquier marca que escojas, pues tiene que ser adecuado a la persona, a que se sienta cómodo con ello. O sea, nosotros ahorita podemos mencionar que está muy bien, que está padre, que todo, pero finalmente la persona ha de decir si sí se acostumbra, si prefiere el otro. O sea, el método debe elegirlo la persona, siempre. Sí. Y pues una parte del automonitoreo también es informarse y actualizarse a cuál es lo que me conviene más. Así es, Moni. Y pues también ir resolviendo, ¿no? Como les decía, si ustedes tienen dudas como pacientes, díganle a su endocrinólogo, a su internista, a su nutriólogo, nutrióloga, que les enseñe a utilizarlos. Nosotros también les podemos, de pronto en estos dispositivos que van a la piel, se los podemos aplicar si no saben cómo. La verdad es que pues estamos justamente para ayudarles a resolver todas sus dudas e inquietudes. Así que, bueno, pues no dejen de poner mucha atención a su automonitoreo y de utilizar los dispositivos y las herramientas que tenemos a la mano. Así es. Pues este ha sido un breve momento del monitoreo, del automonitoreo en la diabetes. Sin duda estaremos hablando muchas cosas de esta enfermedad porque sí va muy de la mano con la nutrición, pero con algunos otros componentes, a lo mejor conteo de los carbohidratos, cuestiones así que necesitamos aprender y que son básicas para seguir con el cuidado también. Así es. Pero por hoy hemos terminado este episodio y pues estaremos con ustedes en el siguiente, por supuesto, y a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Bien Nutrir. Así es, Moni, pues un gusto y hasta la próxima. Adiós. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutre.